بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bien, bienvenidos nuevamente a nuestras clases de Ahkam o leyes prácticas. Vamos a continuar con la cuestión de la purificación. En este caso, en la clase anterior habíamos empezado a ver cuáles son las cosas puras y cuáles son las cosas impuras. Bien, esta clase vamos a seguir nombrando principalmente lo que es impuro. Bien, el caso de la sangre. Habíamos dicho en un principio, en la clase anterior, que la sangre de los hombres o de cualquier animal que tenga presión en la sangre era considerada najes. Eso lo habíamos visto la vez pasada, por ejemplo, sea un pollo, sea una oveja, en el caso de la sangre, que es diferente del caso del excremento de la orina. Bien, si es un animal que no tiene, digamos, presión en la sangre, ya lo habíamos dicho también la vez pasada, que es un pez o una serpiente, distintos tipos de reptiles, en ese caso es considerado pura. Una pregunta bastante común, ¿qué pasa con cuando abrimos un huevo, por ejemplo, y vemos que tiene la yema, dentro de lo que es la yema, una pequeña mancha de sangre, una pequeña partícula de sangre? La precaución obligatoria es separar esa sangre, digamos, del huevo, de la yema, dependiendo del tamaño, ¿no? Si es una regla general en cuanto a lo que se considera najes es si es superior a una uña, un dedo, por ejemplo, ya estaría casi contaminando todo el resto, con lo cual sería preferible no comerlo. Pero en el caso que es una mancha chica, es preferible separarla, o en el caso de que si se mezcla, queda en una mezcla, se pierde se diluye, digamos, en ese caso también no habría problema con comerlo. Pero la precaución obligatoria, según algunos de los marjas, y según algunos directamente es obligatorio separarla porque si no es najes, pero según algunos simplemente es preferible separarla. Bien, ¿qué pasa con la sangre de las encías? Cuando, por ejemplo, nos cepillamos los dientes y, digamos, empezamos a sangrar, o hay gente que tiene ese problema de una forma más regular, no simplemente por la base de los dientes. En ese caso, por mezclarse con la saliva, esa sangre de las encías no es considerada impura y se puede, por ejemplo, si uno la consume, la traga con la saliva, porque, digamos, no puede andar escupiendo el piso todo el tiempo, porque es de mala educación y aparte que es una cosa bastante poco saludable, no habría problema. Mejor obviamente tener un pañuelo o algo por el estilo. Bien, ¿qué pasa con un dedo morado? Por ejemplo, nos damos un martillazo en un dedo y nos queda la uña toda roja, digamos, sabemos que hay sangre ahí adentro. En ese caso, hasta el momento que no se haga externa esa sangre que tenemos dentro de la uña, es pura, digamos, y incluso no hay problema a la hora de hacerse la ablución, digamos. Bien, vamos a seguir viendo algunas cuestiones acerca de eso. Por ejemplo, si hay algo que nosotros no sabemos si es sangre o no, es algo rojo.
En ese caso es considerado puro, porque por lo que habíamos hablado antes, todas las cosas en la naturaleza son puras, excepto que estén contraindicados, o excepto que tengamos otra regla que habíamos visto antes, cuando no tenemos certeza de algo, volvemos a nuestra certeza anterior. ¿Cuál es nuestra certeza anterior? Que todo lo que hay en la naturaleza es puro. Por lo tanto, digamos, esa cosa también va a ser considerada pura. Bien, a veces pasa que vemos que en la ropa tenemos una mancha de sangre, pero no sabemos, tal vez eso es de que yo maté un mosquito o una mosca o lo que fuese, y no es sangre mía. El mosquito no tiene sangre que tiene presión, digamos. Por lo tanto, no es considerado, su sangre no es impura. Por lo tanto, en ese caso, es considerada pura. Y cuando estamos en la duda, ¿no? Si tenemos certeza que fue sangre del propio cuerpo, en ese caso es una impureza, digamos, que hay que limpiar de la ropa y que aún así, por ejemplo, si no la podemos limpiar, si el tamaño es inferior a una uña o sumado, por ejemplo, hay varias manchitas y así todo, el tamaño es inferior a una uña, va a ser considerado puro. O sea, se puede rezar con ello. Lo preferible siempre es limpiarlo, ¿no? Pero no es un obstáculo para rezar, digamos, si tenemos una ropa con una gotita de sangre. Bien. Y siempre es preferible igual limpiarla, vamos a ser claros. Si no sabemos que la sangre que está frente a nuestro es de, por ejemplo, de un pez o de un pollo, tenemos la duda y no hay forma de averiguarlo, hay que considerarla pura, digamos. Bien, los moretones, por ejemplo, que se nos forman en la piel, así como habíamos dicho en el caso del dedo, cuando nos martillamos o lo que fuese, nuevamente hay que considerarlos puros. En el caso de que no, digamos, supuren sangre. Bien, en el caso del vino, el vino en todas sus formas es considerado impuro, o sea, y los licores en general, licores extraídos de lo que sea, son todos considerados impuros. Otras sustancias que son embriagantes, por ejemplo, la marihuana o el hachís, no son, si bien son embriagantes o tienen digamos, un efecto similar, no son impuros. Bien, por más de que esté prohibido consumirlos, digamos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un jugo de uva y se prepara hirviéndolo? En ese caso, si no adquiere la característica del vino, digamos, de que es embriagante, no va a ser impuro, pero así todo va a estar prohibido consumirlo, en el caso de ese jugo de uva, digamos. Que también hay diferencia entre los distintos marjas, si digamos van a decir jugo de uva, si no es embriagante, por lo tanto no es prohibido. Pero hay unos que consideran completamente prohibido consumir el jugo de uva, sea embriagante o no sea embriagante, digamos. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها. Bien, los dátiles y las pasas de uva, por ejemplo, en ese caso ya no, serían puras, digamos, así como también los dátiles, que con los dátiles también se producen distintos tipos de bebidas también, no son alcohólicas ni embriagantes, pero es una bebida que tiene como una especie de energizante, podríamos decir. Bien, todos los alcoholes industriales, por ejemplo, los presentes en los desodorantes, perfumes, colonias, si tenemos certeza de que es alcohol industrial, digamos, va a ser considerado puro. Ahora bien, si alguien nos dice esta colonia, digamos, tiene una característica de embriagante, utilizan algún tipo de otro alcohol que con la certeza, digamos, teniendo esa certeza, sería impuro. Pero de forma general, digamos, por más que sea un país islámico o no islámico, lo que son las colonias y los perfumes deben ser considerados puros. Bien,
¿Qué pasa con los incrédulos? Habíamos dicho que eran impuros, o los kafir. ¿A quién se considera un incrédulo? Bien, según la mayoría de nuestros marjas, son siguiendo 5 características, o todas ellas o alguna de ellas. Por ejemplo, el que es enemigo o se opone a Dios, digamos, considera a Dios su enemigo o niega completamente su existencia. Esa persona es considerada, digamos, impura. En el caso de los que se oponen al monoteísmo, es decir, que dicen sí hay Dios, pero son un montón, son 300, no sé, son impuros en ese caso. Una persona, habíamos dicho antes, para no caer en errores, digamos, es diferente considerar algo impuro, hay una persona impura que tiene consecuencias a nivel ritual para nosotros, con lo que es considerado sucio o algo así, digamos. Hay que tener mucho cuidado porque a veces eso hay gente que dice, no, él es kafir, no es kafir. Primero que todo, que como habíamos dicho antes, ante la duda todo es puro. Con lo cual no le voy a andar preguntando a una persona antes de darle la mano, ¿usted qué piensa acerca de Dios o qué piensa acerca del profeta? No es un interrogatorio. Uno ve a una persona y por una cuestión de educación, lo más indicado es darle la mano. En caso que después en la conversación lleguemos a notar que, bueno, esa persona era muy enemigo de Dios o, por ejemplo, insulta a nuestro profeta o algo así, sí, si sabemos que la mano estaba sudada o algo así, bueno, ahí preferiblemente nos puede ser que nos lavemos la mano, pero en el caso de que, digamos, siempre tomando recaudos, ¿no? Porque no está bien andar yendo por el mundo considerando mirando a las personas con sospecha de que son puras o impuras, no es algo, una conducta muy correcta ni que implica una moral muy correcta, digamos. Por lo tanto, por una cuestión de, digamos, de buena educación, normalmente es preferible considerar que todas las personas son puras, ante la duda, ¿no? Bien, en el caso de las personas que se oponen a la existencia del profeta Muhammad, o la profecía, que dicen, no, bueno, o que dicen distintos tipos de difamaciones acerca de él o de su vida, también son considerados incrédulos. En el caso de que una persona se opone, digamos, en alguna de las obligaciones de la religión, por ejemplo, dice yo soy musulmán, pero dice no, los musulmanes no es obligatorio para nosotros rezar o no es obligatorio para nosotros ayunar. Esa persona también ha caído en un nivel de incredulidad, digamos, porque está negando algunos de los principios más básicos de nuestra religión. Bien, una persona que tenga una enemistad evidente y declarada hacia los imames, nuevamente es considerada también impura. Bien, en el caso de una persona que es evidente para nosotros que es un incrédulo, en ese caso todas las partes de su cuerpo van a ser impuras, o sea, sus manos, su pelo, sus uñas, digamos, todas las partes de su cuerpo van a ser consideradas impuras. Ahora bien, un niño que ha sido producto de una relación ilícita, por ejemplo, dos personas que no estaban casadas, o personas que están, Dios no lo permite, digamos, casadas con diferentes personas que tienen un hijo, ese hijo obviamente que no tiene ningún tipo de pecado con respecto a lo que sus padres hicieron o no hicieron, con lo cual es puro, digamos. Bien, en el caso de los musulmanes, sea de la mazhab o escuela que sea, todos son considerados puros, digamos. Bien. Ahora vamos a ver de forma rápida cómo se transmite esta impureza, digamos. En el caso de la forma más clásica es la humedad, por ejemplo, un perro. Un perro de por sí habíamos dicho que todo es impuro, pero por ejemplo una persona que por una cuestión de humanidad o de ternura acaricia un perro, no es que tampoco se va a impurificar inmediatamente. Obviamente que si tiene lo que hace principalmente al perro que transmita su impureza es la humedad. Por ejemplo, un perro mojado, en ese caso si tocamos un perro y está empapado o húmedo, las manos se nos van a purificar, con lo cual vamos a tener que, si queremos rezar, obviamente, lavarnos las manos. O si, por ejemplo, vemos que tenemos parte de pelo, debemos tratar de retirar todo ese pelo que ha quedado en nuestra mano.
es nuevamente lo indicado, digamos. Bien, eso con el caso de un perro. Bueno, lo que habíamos hablado antes, por ejemplo, el caso de dar la mano. Sabemos que esa persona tiene la mano completamente sudada y sabemos que, por ejemplo, diariamente insulta al profeta o insulta a Dios, digamos, porque lo hemos escuchado de él. Entonces esa persona, si le damos la mano, que por otro lado es feo, una persona que en ese estado, digamos, tener algún tipo de amistad, digamos, es bastante, para la fe de una persona puede ser bastante contradictorio, digamos. Más allá de que obviamente siempre uno no es Dios para juzgar a las personas, puede llegar a tener algunos adjetivos que lo hagan realmente digno de nuestra amistad o no. Pero si en un principio insulta diariamente al profeta o a Dios, como habíamos dicho antes, tiene un nivel de incredulidad bastante importante, con lo cual, si tiene la mano sudada o la mano mojada y nos da la mano a nosotros, después de haberle dado la mano, vamos a tener que lavarnos las manos. Bien. En el caso de la transmisión de una impureza, ¿qué pasa cuando hay distintos intermediarios? Por ejemplo, yo tengo la mano húmeda, me la pongo en la ropa. Esa ropa después un poco se seca, alguien la vuelve a mojar y la otra persona toca esa ropa. Hasta ese punto se transmite, es decir, por ejemplo, segundo y tercer contacto, digamos, desde lo que sería lo original impuro, se va a transmitir esta impureza. Ahora ya al cuarto, en el caso de cuarto cosa transmitida, según muchos de los márgenes ya dejará de, digamos, de transmitirse esa impureza. No es que, como decíamos antes, ropa, mano, ropa, otra mano, otra ropa, bueno, ya está, digamos, la cadena se corta. Pero por ejemplo, yo estoy cocinando, se me corta una gota me corto con el cuchillo, cae sangre. Entonces, eso se mezcla con el agua que estoy cocinando, eso se purificó todo. O por ejemplo, tengo papas, las papas tienen humedad de por sí. Pelando las papas, me corté, esa sangre salpicó las papas y están todas en la misma agua o en el mismo líquido, eso se impurificó. Hay que lavarlo con agua, obviamente primero lavarse el dedo y después lavar con agua bien las papas hasta que se le salga la sangre y con eso se va terminando de purificar. Bueno, pero vamos a terminar por ahora y seguiremos la siguiente clase porque se va a hacer muy largo si no. Espero que se haya entendido y bueno, vamos a terminar esta clase saludando al profeta Muhammad y a su descendencia purificada. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.